¿Qué tal, amigos? Soy Enrique Flores, director de la empresa Arquería Tradicional. El día de hoy vamos a hablar acerca de las flechas. Mucha gente nos ha estado escribiendo en la página pidiendo que expliquemos qué tipos de flechas hay y cómo se hacen. Las flechas tradicionales se fabrican de madera. Desde hace 10.000 años que se tiene el registro más antiguo, las flechas de madera son las que se ocupan para todo lo que es la arquería tradicional o los arcos tradicionales. Los arcos modernos ocupan flechas de aluminio, de carbono, fibra de vidrio y otros materiales, pero no son lo que tratamos aquí. Aquí estamos viendo flechas tradicionales. Las flechas tradicionales se hacen de las maderas blandas, flexibles, que existen en los lugares fríos. Cuando una madera crece en lugar frío, tiene la particularidad de ser flexible y dura. Las flechas que crecen en lugares cálidos son un poco más blandas y quebradizas. Aunque hay maderas de todos tipos que se adaptan a todas las necesidades y a todos los climas. En este caso vamos a ver más o menos la historia de las flechas tal y como se empezaron a ocupar en la antigüedad. Estas flechas que estamos viendo aquí son las flechas primitivas. Las flechas primitivas eran simplemente unos pedazos de pluma amarrados. En algún momento los antiguos moradores de las partes pobladas del mundo se dieron cuenta de que si le amarraban un par de flechitas a su vara, esta volaba mucho mejor. Esta está hecha de pino de 10 milímetros. Como ejemplo, esta flecha está amarrada de las puntas de este lado. El amarre que se hace aquí es para que al volar no se salgan volando las plumas. Estos amarres se hacían regularmente con hilo de lino o hilo de tendón. El corte que está aquí arriba, si pueden ver, simplemente es una ranura donde se mete la cuerda y la punta regularmente era de piedra. En este caso estamos viendo una punta de obsidiana. Estas puntas de obsidiana eran populares en una parte de Europa Oriental y en América, sobre todo en la zona de los aztecas. Las puntas de obsidiana son increíblemente filosas y se ocupaban en este tipo de flechas. Después, este tipo de flechas es un poco más larga la pluma, la encontramos ya más hacia acá, para allá del año 7000, 6000 antes de Cristo, y son igual con ranura arriba, y las plumas, como se puede ver, ya están un poco mejor cortadas y también tienen su amarre abajo. Estas flechas empezaron también con puntas de piedra, con puntas de obsidiana, de sílex, de hueso, y después se fueron transformando cuando se descubrió el acero a poner puntas de mucho más calidad, como esto. Esto ya es moderno, es hecho de un troquel, pero más o menos era un pedazo de acero que se metía aquí dentro y se amarraba con tendón de animal. Luego, en la parte de Mesoamérica, las flechas más comunes eran como esta. Las flechas pequeñas, las plumas pequeñas dan más velocidad, esto hay que grabárselo. Entre más ancha sea la pluma, como esta, es más lenta la flecha. Entre más corta sea la pluma, es más rápida la flecha. También se usaba con ranura, se usaba con amarres, y las puntas eran de obsidiana, como estas, y después en la zona norte, en la zona que se le conoce ahora como de los pieles rojas, se usaban ya puntas de acero, como estas que están aquí, que no era más que un pedazo de fierro achatado, regularmente un cacho de clavo lo aplastaban y lo convertían en una punta como esta. Con esto cazaban búfalos. La flecha corta, recuerden, da velocidad, la flecha gruesa, la pluma corta da velocidad, la pluma ancha es más lenta. Las flechas regularmente tenían 10 milímetros como promedio de grueso, aunque había de 11. Actualmente las que se usan en la época moderna son de 8 milímetros para los arcos comunes, entre los 30 y los 45 libras más o menos. Luego, en Europa media, en la Edad Media, sobre todo en Inglaterra, se usaba este tipo de flecha. Este tipo de flecha es muy característico y es muy apreciado. Y como pueden ver, tiene amarre completo dentro de todo lo que es la pluma. La pluma es completamente triangular y es media. No es tan gruesa ni tan ancha, pero es larga. Esto es, este tipo de flecha es muy gruesa, tiene ranura atrás y tiene un amarre también para protegerla. Y servía para darle estabilidad. ¿Por qué? Porque los arcos que se usaban en aquella época eran entre los 70 y los 120 libras, para lo cual se requería una flecha gruesa y larga. Las puntas que se usaban en aquel tiempo para la guerra en la época medieval eran estas. Eran forjadas a mano,
se pegaban con un pegamento que se sacaba de un árbol y después se amarraban. Estas puntas se usaban para las flechas gruesas y las plumas anchas y amarradas se usaban para que tuviera estabilidad porque se tiraba hasta entre 200 y 300 metros de largo. El longbow, el arco más famoso del mundo, inglés, tiraba este tipo de flechas. Luego, en Oriente, hablemos de Persia, China, Japón, toda esa zona usaban este tipo de flecha. Este tipo de pluma es muy característica de esa zona porque este amarrado que tiene aquí abajo le daba una gran estabilidad. Los primeros que empezaron a cortar esta parte de arriba y en lugar de hacerle la ranura y le pusieron hueso para hacer el primer talón fueron los orientales. En China, en la zona de los Magyars, en los Balcanes, se empezó a poner un injerto de hueso y a hacer los primeros talones. Las flechas eran regularmente de 10-11 milímetros y las puntas eran también como estas o como estas. Esta le llamamos la flecha oriental. La flecha oriental también, en esta versión que tenemos, se llama la flecha ninja porque eran negras. En la zona de Japón se usaba un arco muy cortito para los ninjas y se usaba una flecha como esta. Ahí mismo en Japón tenemos el arco más famoso y prestigiado de todo Oriente, que es el arco Yumi, el arco Samurai, y usaba una flecha como esta. Es la flecha más larga de toda la arquería tradicional, mide entre 1 metro y 1,20 m y tiene plumas largas, tiene amarres aquí, tiene talón de hueso y están hechas de bambú. Las puntas que se usan hasta la fecha dentro de todo lo que es la arquería japonesa son como esta. Es una punta deportiva que es muy conocida, pero dentro de lo que era la cacería y la guerra en la época medieval usaban hasta 20 tipos diferentes de flechas, dependiendo de la especialización de lo que necesitaban. Los japoneses fueron muy aptos para la fabricación de las puntas de acuerdo a lo que necesitaban. Ya actualmente la flecha más comercial es como esta, que estamos viendo aquí, también es pluma de ave. La pluma está recortada, se llama escudo, este tipo de flecha. Es muy cómoda, es económica, tiene talón y tiene punta deportiva. Estas son las que van a encontrar regularmente en todas las tiendas o en internet. El propósito de ponerle talón era porque la ranura que tiene aquí está medida de tal forma que se puede atorar dentro de la cuerda del arco. El arco, cuando no tiene talón y nada más tiene la ranura de la madera, la ranura se juega dentro de la cuerda y los talones, así como lo están viendo ahorita, se atoran dentro de la cuerda, lo cual le da una ventaja muy grande. Luego tenemos este tipo de flecha, que ya es más especializada y le llamamos de torneo. Se llama de torneo porque cuando participas en un torneo hay 30 gente tirando el mismo blanco y es muy difícil diferenciar tus flechas si se parecen a las de los demás. Así que se manda a hacer este tipo de flecha con un patrón específico que solamente tú vas a reconocer, o sea, son personalizadas. Y es un tipo de flecha igual que la anterior, nada más que un poco más adornada. Las flechas normales, económicas, que se encuentran para los juegos de niños y todo lo demás, son como esta. Es una flecha muy ligera, estos 8 milímetros, y son las que encuentran en todas las casas de deportes. Tiene talón y usan una punta que llamamos deportiva, que es como esta. Es una punta de acero que no tiene tanta punta, no es tan peligrosa como esta punta que le llamamos de campo o field. Este tipo de punta es bastante penetrante, esta es un poco menos, aunque no se confíen, estas puntas igual matan a un caballo con un arco de 30 libras, así que tengan mucho cuidado donde tiran. Luego, finalmente tenemos esta flecha es muy especializada, es una flecha de pesca, está hecha de fibra de vidrio, todo está para uso rudo, es muy fuerte y muy pesada, y se utiliza en muchos lugares del mundo actualmente para la pesca deportiva. Todas estas flechas, aclaramos, todas son peligrosas, ninguna es mejor que otra, todas son exactamente lo mismo, nada más sirven para especialidades. Hay flechas para cacería, hay flecha deportiva para competencia, hay flecha para la guerra. Todas las flechas que estamos viendo en este momento son tradicionales, son hechas de madera y regularmente lo que hacemos aquí cuando alguien quiere flechas para su arco, preguntamos qué arco es. Porque las flechas deben ser construidas como un traje a la medida, al igual que el arco. Si tú compras un arco, no vas a comprar cualquier arco. Llegas a la tienda y tomas uno y te lo llevas. El arco debe ser a la medida de tu brazo, a la medida de tu peso, a la medida de tu estatura y a la medida de tu potencia de jalón. Y de acuerdo a eso vas a escoger las flechas. Por ejemplo, un arco de 30 libras va a usar flechas de 8 milímetros. Un arco de 50 libras va a usar flechas de 10 milímetros.
El largo ya depende del largo de la persona y no puedes usar flechas, si mides 1,90, flechas de 28 pulgadas, tienes que usar flechas de 30 pulgadas. Hay mucho que hablar acerca de las flechas. Regularmente tratamos de explicar lo más posible en un solo video. Más adelante veremos específicamente qué y qué se ocupa para cada arco y qué flecha y cómo se construye, que es lo más importante y que sabemos que todos ustedes quieren. De paso les digo, los talones que ven aquí, todos están a la venta en todas partes y las puntas deportivas como estas también. Las pueden encontrar muy fácilmente. Si ustedes quieren fabricar sus propias flechas, es realmente muy fácil. Compren la madera, redondeenla, compren sus puntitas, las pegan y pueden comprar este tipo de plumas. En internet las van a encontrar fácilmente. Se llaman vanes, se escribe vanes con B chica, y son de plástico. Son las que se usan más comúnmente. O bien pueden conseguir pluma de ave y construir estas. Pluma de ave como esta. Esto ya está cortado a la mitad y está limpio de este lado. Y nada más con unas tijeras lo cortan, lo pegan y le dan la forma que ustedes quieran con una tijera. Esperemos que hayan quedado aclaradas sus dudas. Nos despedimos ya diciéndoles que esta flecha, por ejemplo, es la flecha que usaba Legolas en la película El Señor de los Anillos. Y ustedes pueden inventar y construir las flechas de la forma que ustedes quieran. Es muy divertido y con todo gusto las dudas que tengan las podemos atender dentro de nuestro correo arqueriatradicional@hotmail.com o bien en nuestro Facebook Arquería Tradicional. Muchas gracias, nos vemos la siguiente.